Reciban un cordial saludo. Somos del grupo número 5, conformado por María Chasi, Brian Escobar, Ana Paula Silva, Christopher Castillo y mi persona, Nayeli Tolombo. En este video les vamos a dar a conocer sobre la validez temporal de la ley penal. La validez temporal de la ley penal se refiere al tiempo en que la ley está vigente y que puede aplicarse a un delito. Este tema es importante porque las leyes pueden cambiar con el tiempo y se debe determinar cuál es correspondiente aplicar en cada caso. Además, esta validez busca garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de las personas. El principio de legalidad es un punto muy importante, ya que es una regla básica que dice que nadie puede ser castigado por algo que cuando lo hizo no estaba prohibido por la ley. Primero debe existir la ley y luego el castigo, nunca al revés. Dentro de su importancia se encuentra que protege a las personas del abuso del Estado. Sin este principio, cualquier gobierno podría inventar delitos a su conveniencia y castigar a quien quiera cuando quiera. Y aquí surge la famosa frase nullum crimen nulla poena sine lege, que simplemente significa no hay crimen ni pena sin ley. Un famoso autor como Claude Rousing establecía que el Estado debe proteger al individuo, no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Es decir, la ley no solo persigue delincuentes, también protege a ciudadanos. Sobre la vigencia de la ley penal. ¿A qué se refiere o qué significa? Bueno, esto hace referencia al tiempo en el cual una ley penal es válida y ésta debe aplicarse. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una ley empieza a aplicarse desde la fecha en la que es publicada de forma oficial. Incluso, esta ley está en vigor hasta el momento en que ésta vaya a ser sustituida por alguna u otra disposición. ¿En qué radica su importancia? Su importancia radica en que durante el tiempo de vigencia, la ley se va a aplicar a todos los delitos que hayan sido cometidos durante ese periodo. Incluso nos va a garantizar la seguridad jurídica y el orden en la aplicación de la justicia penal. Según Hans Kelsen, ¿qué nos decía? Él decía que la vigencia de una ley significa que una norma jurídica tiene una fuerza obligatoria y esta debe cumplirse mientras esté en efecto. Pongamos un ejemplo. Una persona comete un delito de estafa en el año 2025. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se le va a aplicar una ley que haya estado vigente durante ese periodo. Incluso si esta ley haya sido modificada como tal posteriormente. En cuanto a la retroactividad activa benigna, el autor Guillermo Oliver Calderón describe a la retroactividad benigna en materia de derecho penal. Esta es un principio por el cual si después de la comisión del delito nace una nueva norma que favorece al procesado, la misma produciría efectos retroactivos en beneficio de este proceso penal. Se fundamenta en la defensa de los derechos humanos y en el principio de favorabilidad, de modo que nadie puede ser sancionado con normas más severas que aquellas en virtud de las cuales se cometió el procedimiento de aquel delito delictivo. En el país, la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal reconoce este principio de modo que la justicia penal procure a la equidad y la dignidad humana en el marco de la ejecución de las penas. En conclusión, la retroactividad benigna es un principio que va a favorecer al imputado. Esto que garantice que al imputado no se le vaya a establecer penas que sean más graves o estén fuera del dicho proceso penal. Como un ejemplo tenemos una persona condenada a una norma que establece una pena mayor
y posteriormente se promulga la reforma legal que favorece al procesado, en este caso alguien fue condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de sustancias, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, COID, vigente en el año 2015, en el año 2020 se da paso a una nueva reforma legal que establece que una pena mínima para este tipo de delito de 6 años. Siendo así, a pesar de haberse cometido el delito antes de que se dé la reforma, el proceso podrá acogerla por ser esta más benigna y menos grave para el procesado o para el imputado. Dentro de la ultraactividad hay que entender que esto ocurre cuando una ley antigua continúa aplicándose, porque esta resulta que puede ser más favorable para el procesado. Entonces, dentro de su importancia, quiero decir que esta evita que una persona pueda recibir una sanción más grave debido a una reforma legal posterior. Entonces, en consecuencia, quiero recalcar que la ultraactividad es aquella que complementa a la retroactividad benigna, por la cual fortalece el principio de favorabilidad que se encuentra reconocido en el COIP y en la Constitución. Existe un autor que es muy importante, el cual es Klaus Roxin, en el que sostiene que la ultraactividad es una manifestación del principio de favorabilidad y tiene como finalidad impedir que reformas penales posteriores puedan perjudicar injustamente al acusado. Como podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo de ultraactividad en el cual nos habla de que una persona que cometió un delito en el año 2023, cuando la ley establecía una pena de 3 años de prisión, mientras que en el año 2025 esta ley se reforma, por lo tanto la pena aumenta a 6 años de prisión. Entonces, aquí, ¿qué se va a aplicar? Entonces, el juez aplica la ley anterior que fue del año 2023 porque esta es más Dentro de nuestro favorable para el análisis del artículo procesado. 16 y 17 tenemos el análisis del artículo 16 en el cual corresponde que toda infracción se juzga con la ley que existía cuando se cometió el delito. No puedes juzgar a alguien con una ley que no existía cuando actuó. Si después del delito se presenta una ley más favorable para el acusado, se aplicará sin que el acusado tenga que pedirlo. También las infracciones y las penas tienen un límite de tiempo para ser perseguidas. Sin embargo, existen excepciones como crímenes de guerra, genocidios, peculado o corrupción, en el cual el Estado tiene el permiso para seguirlas. Dentro del artículo 17, en el ámbito temporal de la ley penal, si una conducta no es tipificada en este código, no es delito penal. No basta con que existiera una ley cualquiera, tiene que ser el COIP quien defina ¿cuál es la los validez delitos temporal de la ley penal? Esta es la que determina desde cuándo y hasta cuándo se puede aplicar una norma. Por regla general, se utiliza la ley penal que está vigente en el momento en que ocurrió el delito, pero una persona no puede ser juzgada por leyes que no existían cuando cometió el hecho. Sin embargo, existe una excepción llamada el principio de favorabilidad, que permite aplicar la ley nueva cuando ésta beneficia al procesado. Según el jurista Frank Bodlis, la ley penal debe aplicarse a los hechos cometidos durante el tiempo en el que se encuentra vigente. Además, la nueva ley solo puede aplicarse retroactivamente cuando favorece al procesado. Por ejemplo, si una persona cometió un delito en el año 2023 y en el año 2025 la ley reduce la pena de este delito, se puede aplicar la nueva ley, porque ésta beneficia al acusado. Y es esto a lo que conocemos como principio de favorabilidad. ¿Qué dice la tipificación del artículo 178 del Código? Este tipifica el delito de violación a la intimidad, en donde se sanciona la violación a la intimidad castigando a quien acceda, divulgue o publique información privada, como imágenes, audios o datos personales de una persona sin su debido consentimiento. Su objetivo aquí es proteger la privacidad y su sanción radica en la pena privativa de la libertad de 1 a 3 años,
Por ejemplo, si una persona revisa el celular de otra sin tener su respectivo consentimiento y posteriormente publica sus conversaciones privadas en redes sociales, esta acción puede considerarse como un delito a la ¿Qué es el violación de ámbito una temporal de la validez de la ley penal? Bueno, este es cuando una norma puede aplicarse jurídicamente, ya que su análisis refleja que la regla general es la irretroactividad, excepto cuando una nueva ley favorece al acusado, mientras que su garantía es el equilibrio entre la legalidad y los derechos humanos dentro de un sistema penal ecuatoriano. Bueno, en cuanto a qué se refiere el artículo 244, 247 del COIP, este habla que las personas que case, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre, terrestre, marina, acuática de las especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Dentro de nuestra conclusión tenemos que la validez temporal de la ley penal busca un único objetivo, que nadie sea castigado por sorpresa, con reglas cambiadas a mitad del juego, ni con más durezas de la que la ley vigente exige. Eso es justicia y eso es un Estado de derecho.